como para grabar. ¿Sí? Bueno, Tomás, me gustaría que vayamos como de lo general, que es de la filosofía, tu campo de trabajo, de interés, a después algunas cuestiones más particulares, como te comentaba sobre la pandemia. Y ya ha pasado más de un año de iniciada la pandemia. No sé si recordarás, seguramente, allá por mayo del año pasado se publicaron varios artículos, grandes filósofos y pensadores contemporáneos que se resumieron en un texto que se llamaba Sopa de Wuhan Exactamente. y que escribía, no sé, Harvey, Zizek, Butler. Este, ¿Cuál es tu mirada un año después y de esas escrituras? Y si crees que esas reflexiones dejaron algo o se puede sacar alguna conclusión, porque fueron especulaciones, ¿no? Recién comenzaba todo esto, nadie sabía qué pasaba, y ahora algo de perspectiva histórica podemos tener, ¿no? Sí, lo que me pasa con esos textos y con otros que salieron después es que siempre es difícil escribir en la coyuntura y siempre es Ujú. difícil pensar en la coyuntura. De hecho, cuando uno lee, por ejemplo, artículos cercanos o durante la Segunda Guerra Mundial o lo que sucedía incluso en la época de los nacimientos de los primeros estados modernos, digamos, uno lo ve como o inocencia de demasiado optimismo o demasiado pesimismo. Yo creo que esas reflexiones que surgieron el año pasado, no sé si los autores estarían y las autoras estarían dispuestos a seguir afirmándolas Mm. hoy, pero se sabe siempre que uno reflexiona sobre lo que está sucediendo, que al no tener perspectiva es más complejo. Y en eso la filosofía es incluso más peligrosa que la ciencia. La ciencia tampoco entendía bien qué estaba pasando hace un año con el virus, todos pasamos por la desinfección total de cada cosa que compramos en el supermercado y bueno, y hoy sabemos que eso quizás no es necesario, que es mucho más importante la ventilación, que es más importante la transmisión por el aire y eso lo sabemos ahora y la ciencia tardó su tiempo y la filosofía. Hegel tiene una imagen que es común, que habla algo así como que la filosofía es como el búho de Minerva, un búho que levanta el vuelo al atardecer. Luego de que pasa la historia, la filosofía puede levantarse y mirarla. Y acá como que el atardecer no llegó, porque algo de lo que define esta pandemia es que no sabemos cuándo va a terminar, o cuándo por lo menos sus efectos van a terminar. Hay días que parece que está más cerca y días que parece que está más lejana, y por supuesto con la vorágine de los tiempos que vivimos, si nos dicen que tenemos que estar 15 días más con medidas estrictas de aislamiento, nos parece una cosa terrorífica, y tal vez a lo largo de nuestra vida 15 días no hayan sido nada o no sean necesariamente grandes. Entonces, yo creo que aún falta quien escriba el gran libro de la pandemia o la gran reflexión sobre la pandemia, pero sí me pregunto quién quiere verlo. O sea, sí me pregunto quién tiene ganas de ser parte de eso. No sé, yo también me muevo en el mundo editorial y escribo libros y estoy escribiendo libros este año para 2 editoriales y parte, a diferencia de otros momentos donde el plan editorial era muy claro, vos capaz escribías un libro, qué sé yo, ahora en mayo y te decían, bueno, mira, en octubre va a estar a la venta o va a estar a la venta en noviembre. Ahora, medio que nadie sabe porque no se entiende bien hacia dónde va a estar. Claro. Y las reuniones que yo tengo con gente del mundo de los libros te dicen, bueno, sospechamos que la gente va a querer ver autoayuda o va a querer leer sobre viajes, pero nadie te dice la gente va a querer leer sobre la pandemia. Mm. Quizás va a faltar tiempo para que alguien escriba un buen libro de la pandemia y para que haya personas que lo querramos leer. Bien, hasta tanto, y me parece que también podemos leer los discursos de la pandemia en otros lados, ¿no? No necesariamente en esos textos tan explícitos. Y me parece que ahí vos tenés un trabajo muy interesante al explorar otros territorios, ¿no? Como las tecnologías, los videos, las redes. ¿Hay discursos quizás no tan explícitos que te parecen interesantes o territorios donde se está escribiendo acerca de la pandemia o donde pensaremos la pandemia después? Bueno, yo creo que como estamos en un mundo global, en donde las stories que ves pueden ser de tu vecino, literalmente, y están pegadas a las personas que viven en Dubái o que están en Estados Unidos, supongo que muchos compatriotas como vos y yo tenemos amigos que viajaron al exterior, que se mudaron, ¿no? En estos días, en estos
capaz no tanto en la pandemia, pero en 2019, 2020, ¿no? Gente que se fue a vivir a México, Brasil, Uruguay, a Europa a probar suerte. Y a mí se me juntan esas stories con las stories de gente que va acá. Y a mí hay cosas que me sorprenden, porque mis amigos que se fueron a vivir a Estados Unidos, de golpe ya están sin máscaras. Y después tenés gente que está en España, que a veces la está pasando peor que nosotros. Después ves historias de nosotros y vos, nada, te das cuenta que todavía tenemos distanciamiento. Creo que las redes sociales son una suerte de nuevo diario íntimo. Yo estuve escribiendo para un libro que va a salir pronto, justamente acerca de cómo están... Nosotros solemos pensar que los diarios íntimos son los que, como yo de la década del 80, de la década del 90, solemos pensar que el diario íntimo es como algo infantil, que se escribe y que una cuenta me gusta tal, o me peleé con tal, o mi mamá no me odio. Y en realidad, nada, los diarios tienen una vasta existencia en la literatura del cotidiano, y hay, de hecho, digamos, escritos sobre la pandemia, sobre el sarampión en Boston, de personas que fueron contando todo lo que hacían, porque en muchos casos había, sobre todo mujeres que se iban de sus ciudades o de cerca de sus familias porque se casaban, y escribían estos diarios, que a diferencia quizás del diario íntimo de nuestro secundario, de nuestro colegio primario, que no queríamos que nadie viera, esos diarios sí eran para que las familias vieran, ¿no? Y conocieran día a día lo que pensaban. Las redes sociales parecen ser eso, como ese espacio del registro cotidiano que, bueno, una buena pregunta es ese archivo dónde va a quedar, ¿no? No sé, yo cuando investigo a veces me cuesta encontrar diarios de los 90. Yo no sé qué va a pasar con la cantidad de información que surge ahora con la pandemia y con las nuevas tecnologías, pero sí yo creo que hay algo de ese registro que está en redes sociales hoy. Si no me equivoco, hay mucho de tu trabajo en epistemología, ¿no? Y hablando de eso, no sé si viste, hace poquito salió una noticia de que creció la matrícula de alumnos en las facultades, sobre todo en universidades públicas, no necesariamente asociado a la pandemia, pero quizás sí. ¿Crees que la pandemia vino a cuestionar a la ciencia, justo que antes hablabas sobre la ciencia, o vino a empoderarla? ¿Qué crees que está pasando ahí? Me gustaría pensar que la pandemia vino a mostrar lo que realmente es la ciencia, que es quizás una de las narrativas más importantes que tenemos, una narrativa útil, una narrativa que justamente salva vidas, una narrativa que nos permite, quizás, insisto, estamos en la coyuntura y nos cuesta darnos cuenta que 2 semanas o 3 o un mes de aislamiento total no es tan terrible, aunque obviamente lo vivimos como terrible. Creo que la pandemia vino a mostrar que la ciencia es eso, es algo que salva vidas, es algo que te muestra, que va aprendiendo, pero que también es un tipo de construcción de conocimiento social y que por su misma naturaleza no es perenne, es un tipo de conocimiento que tiene que ser todo el tiempo revisitado. Entonces, a mí me parece que, o deseo que sea para que esta experiencia que estamos atravesando sirva para que entendamos que la ciencia no es algo escrito en piedra o que parece ser, entre comillas, una palabra superior. No digo divina porque creo que todos tenemos una idea agnóstica de la ciencia, pero sí que entendamos que está hecha por hombres y mujeres, que esos hombres y mujeres a veces están en redes sociales y tienen sus ideas políticas o tienen sus ideas sobre cómo tiene que ser el mundo, cómo tiene que ser la sociedad, la economía. ¿Y qué es eso la ciencia? Probar, postular una respuesta, una pregunta, que el resto de la comunidad pueda ser la que diga si esa respuesta es una respuesta buena o mala, y si es mala nadie se ofende y trata de buscar algo mejor, y tal vez en algún momento la ciencia también muestra que hay que cambiar la pregunta, pero todo eso tiene que ver con el famoso método científico que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Uh-huh. También hablando de la pandemia, hubo una serie como de discursos, hasta, no sé, me viene la idea de mito de Barthes, ¿no? Decíamos, cómo se construyen esos mitos para explicar un montón de cosas que a veces no hay explicaciones. Y uno de esos mitos es que la pandemia vino a acelerar procesos, o sea, cosas que ya venían haciéndose desde el ámbito de trabajo, por ejemplo. ¿Crees en eso o qué te parece? No sé. Sí, yo sí creo en eso. O sea, pero bueno, de vuelta, recién hablábamos de la ciencia. Bueno, uno de los de las complejidades de la ciencia es la inducción, ¿no? La idea de que, bueno, digamos, uno puede hacer razonamientos y predicciones de cómo van a ser las cosas basadas en cómo fueron antes, pero nunca son seguras, ¿no? Uh-huh. Nunca tengo la certeza de que mi conclusión sea verdadera. Y acá sucede lo mismo. Si uno ve lo que pasó con la viruela, lo que pasó con la fiebre negra, con la fiebre amarilla, qué es lo que pasó con la peste española,
Todo eso lo que te muestra es que en ningún momento hubo un cambio de timón, perdón, un cambio de rumbo. Siempre hubo una profundización de lo que había. Las clases sociales que estaban oprimidas o que eran marginalizadas salieron de la pandemia más marginalizadas. Las clases que eran poderosas o estaban en una buena posición económica salieron mejor posicionadas económicamente. Entonces, no hay nada que nos indique que eso no va a pasar ahora. Es decir, que no hay nada que nos diga que efectivamente no vamos a salir de la pandemia acentuando el status quo. Y creo que lo podemos ver con, por ejemplo, el debate acerca de la presencialidad o no de las aulas. Obviamente, aquellas personas que ya estaban en una buena posición, porque tenían una computadora en la casa, porque tenían luz, porque tenían una casa con conexión a internet, o porque tenían una casa con electricidad donde podían estar cómodos, obviamente esas personas que ya estaban beneficiadas con el fin de la presencialidad fueron más beneficiadas. Y aquellas personas que quizás no vivían en esos lugares, para que esto... Tornudo, perdón, en personas que quizás no estaban con esas con esos beneficios, con esos privilegios, obviamente salieron perjudicados por la pandemia. Entonces, yo eso lo veo, creo que efectivamente se están profundizando las diferencias que ya existían y en un contexto, una coyuntura argentina de mucho empobrecimiento, hay incluso más pobreza. Yendo un poco a algunos intereses particulares que expresás por ahí en los canales de divulgación que tenés, que esos mismos canales te marcan como otra trayectoria, ¿no? Que si bien estás anclado en la academia, estás formado por la academia, escuché también cosas tuyas que decís que está bueno utilizar diferentes canales, pero siempre basado en la rigurosidad de la filosofía, ¿no? ¿Qué te aportaron o qué crees que te aporta haber explorado esos territorios a diferencia de lo que podríamos llamar la academia tradicional? Bueno, yo me siento un híbrido, pero no creo que sea muy especial por eso, porque creo que todos estamos muy hibridizados. Lo que pasa es que quizás hay poca gente de mi generación tan hibridizada, yo tengo 40 años, tan hibridizada en la academia. Yo siempre fui curioso y siempre sentí que las redes sociales eran un espacio en donde yo podía contar historias, que al fin del cuentas es lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta es escribir y entusiasmarme y contar. Y ya de chico, mi familia, mi papá, mi mamá me contaban que yo veía algo y nada, como un niño caprichoso, capaz, detenía todo para que me escucharan, porque yo quería contar algo, mira lo que vi, y de más grande mis compañeros del colegio también me lo recordaban, yo leía un libro o escuchaba un disco y decía, es que me iba de vacaciones con ellos capaz, y mis amigos pensaban en chupar, en salir con minas, en ir a bailar, y yo había escuchado un disco y ponía el disco, quería escucharlo, como que tenía eso, y digo, bueno, no cambió tanto. 40 años después sigo haciendo lo mismo, que es tratar de compartir y de mostrar eso, y creo que en ese contar historias se junta con mi curiosidad, entonces encuentro cosas para contar y encuentro en esos formatos una manera de contarlos. Lo que me da la filosofía es que yo siento que tengo una mirada analítica, puedo abordar los fenómenos con herramientas que tengo por mi formación, y eso obviamente creo que repercute en ciertas personas, no en todas, porque no es que yo hago cosas mega archipopulares, pero sí busco que sean cosas que atraigan a personas que tengan intereses similares a los míos. Entre esos intereses, de las últimas cosas que estuviste hablando es sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que por ahí uno escucha tantas cosas, la asocia al poder, la asocia a la ética, la asocia a la privacidad. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? ¿Hay una ética, hay una ideología en la inteligencia artificial? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Algún fenómeno que hay tantas voces hablando sobre eso justamente? Obvio, Pablo. Mira, te digo lo que pienso. Por un lado, entender que el término inteligencia artificial que nosotros tomamos como muy usual o muy común no lo es. O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar eso. Hasta hace 50 años nadie había planteado seriamente que una cosa, una máquina, un artefacto, algo artificial pensara. Como mucho se había discutido qué pasaba con los animales y como mucho en el medioevo se había pensado qué pasaba con los ángeles o con ese tipo, o con Dios, o con ese tipo de entidades. Entonces fue Alan Turing en 1950 el primero que dijo, bueno, ok, pueden las máquinas pensar. Nosotros ahora usamos inteligencia artificial para vender un banco, una cucha para el perro o un teléfono, cualquier cosa. No está mal, pero es algo muy novedoso. Y yo sí creo que hay un montón de ideología en la tecnología en el sentido de que hay un montón de valores. Es decir, toda construcción
tecnológica en su base tiene los valores de las personas que los crearon. ¿Qué quiere decir? Cuando uno crea algo, incluso cuando agarra una piedra y de la calle o no sé, en la cancha de fútbol y se la tira al referee porque no le gusta y transforma ese elemento en un proyectil, bueno, ahí ya hay una intención y ya hay una idea. Cuando uno va diseñando tecnologías, va pasando por borradores, va pasando por prototipos. Cuando uno descarta prototipos es porque algo no le gusta, porque no lo entiende. Entonces, en esas decisiones son decisiones éticas. Y también cuando vos creás algo, a quién dejas afuera o a quién pensás que puede ser, cómo lo comunicás, cómo lo probás. La inteligencia artificial es una manera de entender estos algoritmos de machine learning, de aprendizaje automatizado, que cuál es su poder. Pueden analizar grandes volúmenes de información, en esos volúmenes de información pueden encontrar patrones y luego lo que hacen es poder reconocer patrones en otros lados. Así entienden cómo hablar, cómo escucharnos a nosotros y hablar, así entienden nuestra conducta, así nos pueden reconocer nuestros rostros, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya hay un sesgo, porque cuando vos elegís el tipo de información sobre la que el algoritmo va a aprender, ahí ya hay una decisión. Luego tenés que ver quiénes son esos, a quienes te dirigís y cómo es ese dato. Porque si vos, por ejemplo, no sé, durante muchísimo tiempo la ciencia la medicina tomó como cierto que si te duele mucho el brazo izquierdo es que es posible que estés por tener un ataque cardíaco. Bueno, ahí se sabe que eso solo pasa con los hombres, con los cuerpos de hombres cis, o sea, que hay cuerpos que tienen vagina que no les sucede eso, y otros cuerpos que tampoco. Entonces, ¿estaban errados? No, muchas veces esa muestra habían sido mayoritariamente hombres. Lo mismo sucede hoy. Las bases de datos son muy costosas, entonces cuando se prueban cosas de inteligencia artificial se usan bases de datos abiertas, públicas. Y a veces esas bases de datos son, por ejemplo, del ejército de Estados Unidos, que son casi todos hombres, que son casi todos de un tipo de color de piel distinto, de un tipo de genética distinta, entonces, o particular. La pregunta ahí es, en cuanto a los valores, a la ideología, es entender que ese viejo axioma de que la tecnología no es ni buena ni mala, es como se usa, o bueno, el mismo cincel que usó Miguel Ángel para esculpir el David, si lo usa un asesino te puede matar, la culpa no es del cincel, no, la culpa no es del cincel, la culpa es justamente cuáles son los valores de las personas que están alrededor de esa tecnología, que siempre te dice un montón de la sociedad donde se creó, la persona que lo usó. Yo insisto, como siempre, está en cómo se comunicó, con quiénes se usó, y eso sin lugar a dudas tiene valores y representa algo muy humano. Las dos últimas preguntas, Tomás, y como te digo, te agradezco tu tiempo. ¿Cómo crees que se pueden hacer más participativos, más abiertos esos tipos de debates que quizás hoy están como en nichos, ¿no? De la academia, de la gente que interesada por una mirada un poco más social de la tecnología? ¿Cómo se pueden abrir esos debates para que le lleguen por ahí a las personas a las cuales se pueden ser afectadas? No sé, hablaba hace poco de gente que había sido afectada por el reconocimiento facial, que le habían dado errores porque justamente estaban diseñados para otro tipo de estereotipos, ¿no? Obvio, mira, y ahí supongo que, o sea, estamos no voy a decir nada novedoso, pero digamos, estamos en una situación tripartita, ¿no? Está el Estado, están las organizaciones, las empresas, y está también la sociedad. Esa sociedad sí se puede, lo podemos pensar en organizaciones del tercer sector o, digamos, ONG, fundaciones. Yo creo que ahí es un trabajo conjunto en donde la sociedad tiene que tomar un rol central, primero y principal, tratando de que haya una conciencia real de, si querés, lo que vamos a decir, ciudadanía digital. ¿Dónde están mis datos? ¿A quién se los doy? Para mí, aquí en Buenos Aires sucede mucho algo que seguramente allá en tu ciudad también, que es cuando vas a un edificio medio cheto, medio lindo, medio lujoso, te sacan una foto, ¿no? Para entrar. Y el que te saca la foto te acerca capaz una webcam, ¿esa foto dónde va? ¿Dónde estás? Vos después hablas con expertos de ciberseguridad, me pasó y te decían que en la Deep Web venden tus caras. Venden caras con nombres y no es que es tan difícil. Bueno, todo el tiempo te están sacando fotos. Cuando estás por la calle hay cámaras que te están tomando. Te toman en bancos, se toman en oficinas. Nosotros mismos en este momento nos estamos viendo por una videoconferencia y posiblemente la gente que nos escucha, que nos lea, va a estar, pasó el día o desbloqueando el teléfono con su cara o estando en conferencia. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que haber es una conciencia en la sociedad. Luego una conciencia en las empresas, de las personas que crean
estos algoritmos, porque muchas veces son ellos los primeros en pensar que no hay valores involucrados. Y finalmente yo sí creo que es el Estado el que lo que tiene que hacer es justamente alentar este tipo de discusiones para que todos por lo menos podamos tomar las decisiones que querramos tomar, ya sea que sea un éxodo digital o una zambullida digital, pero teniendo información. Claro, claro. Lo último, ¿crees que, y conecto con lo que primero estábamos hablando con esto segundo, ¿crees que qué posibilidades hay con esta pandemia, con este sacudón histórico, ¿no?, que estamos teniendo para pensar estos debates, ¿no? El debate de la tecnología, lo ideológico, el rol, como vos decías, las responsabilidades? ¿Nos abran debate o más bien clausuran por la urgencia, por el miedo? No sé. Creo que el esfuerzo tiene que ser que haya debate y creo que el esfuerzo tiene que ser que haya también una, a ver, ¿cómo decirlo? Que haya también una voluntad de poder facilitarle las cosas a las personas. Hoy todos nosotros le dimos ok a las nuevas condiciones de privacidad de WhatsApp, por ejemplo. Y por un lado uno puede decir, bueno, la culpa es nuestra, que yo le di ok a algo que no leí, pero lo cierto cuando lo abrí son cientos y cientos de páginas, literal. Entonces creo que también las empresas están avanzando hacia eso, pero es, bueno, ¿cómo puedo yo volver estos atributos que yo me quiero arrogar, cómo los puedo volver transparentes? ¿Cómo puedo yo mostrarlos? Y ahí, bueno, si las empresas por sí solas no quieren, el Estado tiene que actuar y la sociedad tiene que reclamar. Ahora, cuando, por ejemplo, no sé, el Estado argentino esta semana pidió que se suspenda la aplicación de esos nuevos términos de uso hasta que no se puedan, digamos, que fehacientemente se sepa que no se viola ninguna ley argentina. Bueno, eso debería ser una práctica común, no sabemos, ahora sucedió, por supuesto nos genera sorpresa, pensamos si hay algo más detrás, pero también debería ser parte de nuestra cosa cotidiana, así como muchas veces le pedimos a las instituciones como la policía que nos cuide o que no sea corrupta, o a los políticos, bueno, tratar de entender también cómo las plataformas en las cuales nosotros nos comunicamos también tienen que responder a estos marcos y dar cuenta de lo que hacen. Genial. Bueno, Tomás, muchísimas gracias, la verdad que Por re favor. Interesante. Y bueno, ese es mi correo, después yo te mando